Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, tenemos el gusto de darles la más cordial bienvenida a este webinar Construyendo Equidad, el rol del hombre en la nueva sociedad. Nos da mucho gusto recibirlos de manera virtual en esta parte en esta nueva presentación de seminarios que está organizando la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y en los cuales tenemos el gusto y la oportunidad de que los lleve a cabo nuestra vicepresidenta, la doctora Angélica Sieiro Noriega. Sin más preámbulo, le doy la palabra al licenciado Edgar Salinas Casillas, quien es vicepresidente de certificación y de IMDT para presentar a nuestra invitada de esta tarde. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Adelante, por favor, licenciado Casillas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias por enlazarse a esta webinar que consideramos que es muy oportuna y muy interesante, y más en estos momentos. Agradecerle a la doctora Angélica Sieiro la oportunidad de apoyarnos. Ella tiene un currículum muy interesante donde me gustaría comentar solo algunos rubros para poder hacer una mención del honor que tenemos que ella esté dirigiendo esta webinar para nosotros. La doctora María Angélica Sieiro Noriega es doctora en educación con maestrías en administración pública y en altas dirección con especialización en Derecho de la Unión Europea y Derecho Norteamericano, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctora honoris causa por la Universidad de Excelencia Educativa en México y la Asociación Nacional de Locutores. Cuenta con diversas certificaciones, tanto nacionales como internacionales, en herramientas y metodologías, tanto ágiles como lúdicas. Coach sistémico y ontológico y certificada en 19 estándares de competencia por parte del Conocer. Ocupó por más de 20 años puestos directivos en el sector público federal y desde el 2012 es socia directora de COI, Administración Pública y Privada, en donde ha dirigido diversos proyectos de consultoría, capacitación y certificación de competencias y coaching para el sector tanto público como privado, enfocándose principalmente en preparar líderes y equipos de alto desempeño en las organizaciones. Asimismo, ocupó la vicepresidencia de Responsabilidad Social Empresarial en nuestra Cámara, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, del 2015 al 2018, y actualmente ocupa la vicepresidencia en Capital Humano e Igualdad por esta misma Cámara. Angélica, en verdad, muy agradecidos por el apoyo y por permitirnos estar contigo en esta webinar. Bueno, gracias a la Cámara, gracias a mi Cámara. Para mí es un orgullo pertenecer a la misma, pero sobre todo sumarme a estos trabajos que venimos haciendo actualmente, de poder innovar, de poder hablar, que la voz de la consultoría se exprese en aquellos temas que hoy son una necesidad y son una realidad. Cuando hablamos de temas que nos atañen a las mujeres, curiosamente tenemos un quórum mucho más grande, y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho para invisibilizar hoy a los hombres? Tu gran desafío es construir, como le pusimos a la plática, construir equidad. Hoy tenemos que entender el rol del hombre en la nueva sociedad, y para ello me gustaría empezar pues definiendo lo que es igualdad, lo que es equidad, porque son dos términos que curiosamente se manejan de una forma indistinta. A menudo lo hacen de una manera intercambiable, pero los significados son diferentes y son muy específicos, sobre todo cuando hablamos de lo que está sucediendo en la sociedad o de la necesidad de implementar o desarrollar políticas públicas en esta materia. Cuando hablamos de igualdad, estamos refiriéndonos a poder proveer, a poder dotar, a poder tener acceso de los mismos recursos o oportunidades a todas las personas, sin considerar esas diferencias individuales que tenemos. Esto es el concepto o la acepción de tratarnos a todos de una misma manera. Y la equidad, por su parte, es hablar de la justicia en el trato, reconociendo y respondiendo a las diferentes necesidades que en un momento pueden existir, a las circunstancias, a las capacidades de las personas. De una u de otra manera, pudiéramos caer, ¿verdad?, en una línea muy delgadita que pudiera hacer que confundamos estos términos. Sin embargo, de una manera muy general, igualdad se refiere a un todo, a una uniformidad, y equidad se refiere a la atención
de las necesidades individuales de una manera justa. Para ello, y para poder nosotros hablar de la importancia del rol del hombre, tenemos que decir que hoy la equidad es crucial. Es crucial en ese anhelo de sociedad justa que queremos. ¿Por qué? Porque las sociedades están compuestas, están integradas por individuos cuyas necesidades, ¿verdad?, son distintas. Las habilidades son diferentes y las circunstancias también son diversas. Y la equidad nos permite reconocer esta diversidad, permitiendo que se generen estas condiciones que les permitan a las personas desarrollar su máximo potencial. Entonces, el primer punto, la primera razón por la que es importante explicar la equidad dentro del concepto de sociedad justa es por ese reconocimiento de la diversidad que existe. El segundo es tratar de corregir esas desigualdades que histórica y sistemáticamente han existido. ¿Por qué? Porque hoy las desigualdades, muchas de ellas son resultado justamente de esa evolución histórica, de esas estructuras que han favorecido a ciertos grupos sobre otros. La equidad trabaja justamente en poder corregir estas desigualdades, en poder minimizar la brecha existente, ¿verdad?, entre las diferentes personas. Y entonces, además del reconocimiento de la diversidad, estamos hablando de una corrección de las desigualdades históricas y sistemáticas. Pero también hablar de equidad implica promover la justicia social. La equidad es un pilar de la justicia que busca crear una sociedad mucho más justa, en donde todos tengamos la oportunidad de participar plenamente y disfrutar de la misma manera de aquellos beneficios del desarrollo económico y social que podemos tener. Pero también la equidad nos permite incrementar, incidir en la eficiencia y productividad de las personas. ¿Por qué? Porque al proporcionarle, al dotarlo de los recursos según las necesidades que cada uno de nosotros podamos tener, se mejora la eficiencia, se incrementa la productividad y esto se traduce en que cada uno de nosotros podamos alcanzar nuestro pleno desarrollo de la manera que nuestras capacidades y nuestras habilidades se vean atendidas. Y entonces ya no solo estamos hablando de una promoción de la justicia social o una desigualdad atendida en un momento dado, sino la mejora del bienestar como tal. Y eso incide también en el incremento de la eficiencia y la productividad. Cuando hablamos de atender la diversidad, también podemos referir el fomento a la inclusión y a la participación. La equidad nos puede garantizar que podamos todos los miembros de la sociedad, independientemente de nuestro origen, de nuestra circunstancia, tener la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. Y para un desarrollo sostenible, es esencial que todos los beneficios del crecimiento económico y social puedan ser distribuidos de una manera puntual, de una manera justa. En todo este contexto, ¿verdad?, la equidad lo que nos asegura es no excluir a nadie, promoviendo un desarrollo mucho más equilibrado y sobre todo que tengamos la oportunidad como personas, y todavía no hablo del rol de hombre, de participar de una sociedad. ¿Por qué? Porque la equidad nos permite transitar hacia esa sociedad justa, aborda, atiende las desigualdades sociales estructurales existentes, reconoce la diversidad de necesidades, pero sobre todo promueve ese ambiente en donde todos nos veamos reflejados, en donde nos veamos visibles. ¿Cuál es el rol tradicional del hombre? El rol tradicional del hombre ha respondido históricamente a expectativas sociales y culturales principalmente, a esos roles de género y cómo ha sido definida en el transitar de los años la identidad masculina. Eso ha impactado en los hombres, pero también en las mujeres que, desde mi punto de vista muy personal, en una absurda comprensión, déjenmelo decir de esta manera, de el querer ser visibles, de visibilizarnos, hemos querido hacerlo invisibilizando el rol del hombre. Y hoy hay que rescatarlo. El rol tradicional del hombre es lo que ha permitido definir esa identidad masculina. ¿Cuáles son esos roles que comúnmente ligamos a la figura del hombre? Tenemos primero el de proveedor principal, ¿verdad? Históricamente el hombre ha sido visto como un proveedor principal económico de la familia y esto ha ido cambiando afortunadamente. Esta expectativa con la que hemos
vivido, pues implica que los hombres deban ser los responsables de traer el sustento a la casa, de mantener económicamente al hogar, de ser la figura fuerte, capaz de construir el entorno que nos permita asegurar cierta posición económica y laboral. Y entonces la connotación o el adjetivo, el atributo de fuerza, de competitividad o de éxito financiero, lo ligamos al rol del hombre. Pero también está la figura de autoridad y protección en esos roles tradicionales. En muchas culturas el hombre ha sido la figura de autoridad y continúa siéndolo. Dentro de la comunidad, dentro de la organización comunitaria, ¿verdad? Y es el encargado de tomar decisiones importantes para proteger a su familia. Este rol se ha visto reforzado en la imagen del hombre a través de esa figura de fortaleza, de decisión, de ser dominante, y de uno u otro lado ha desalentado la expresión de vulnerabilidad o de ser emocional, en función de que demostrarse de esa manera, pues lo podemos etiquetar como débil. También dentro de los roles tradicionales del hombre, pues está justamente este último que refería, esa restricción, expresión emocional. Hoy, a lo largo, si nos echamos para atrás, ¿verdad? Un vistazo, un recorrido, los hombres han sido socialmente condicionados a reprimir sus emociones, a evitar mostrar signos que a los ojos de los demás pudiera denotar debilidad, tristeza, miedo. Todo esto bajo una creencia de que las emociones son incompatibles con la masculinidad. Y la identidad masculina tradicional se ha vinculado justamente a esa racionalidad, a la dureza, a la capacidad de mantener el control emocional ante las situaciones. Y los roles de género en el trabajo y en el hogar, en un rol tradicional, nos han demandado, ¿verdad?, excluir al hombre de todas aquellas tareas domésticas, por así señalarlo, donde se espera que los hombres pues triunfen o se enfoquen a sus carreras profesionales y las mujeres hoy en la crianza del hogar y las tareas. Sin embargo, ¿verdad?, todo esto en ese rol tradicional que hoy afortunadamente se está rompiendo y es lo que queremos rescatar justamente a partir de esta charla, pues ha causado un impacto en los hombres que se traduce en presiones psicológicas, en presiones sociales, derivado justamente de estos roles tradicionales. Por ejemplo, si hablamos de una presión social o psicológica, podemos tener dos componentes esenciales. Uno son aquellas expectativas inalcanzables, que quiere decir, cuando tienes la presión de ser el principal proveedor económico, pues puede ser una carga abrumadora en algunos contextos inciertos, ¿verdad? Cuando no se pueden cumplir con esas expectativas que socialmente se esperan a diversas circunstancias. No necesariamente el desempeño del rol va de la mano con la respuesta o la exigencia y las necesidades que yo puedo tener de ese éxito constante. Y entonces lo que empieza a habitar en mí, ¿verdad?, va a ser un sentimiento de fracaso, de insuficiencia, de desesperación y de gran frustración. Y también tenemos de la mano con ello en el impacto, ¿verdad?, el que esa restricción histórica de emociones que hemos tenido puedan sentirse solos, aislados, sin apoyo emocional. La incapacidad que en el rol tradicional se ha manejado de que el hombre no puede expresar sus sentimientos de vulnerabilidad puede detonar en un acumulamiento importante de estrés y de ansiedad que si no son gestionados evidentemente impactan la salud. Pero además de esta presión social y psicológica puede haber consecuencias negativas en la salud mental y en el bienestar como tal. Cuando no manejamos adecuadamente ese estrés o las expectativas, pues podemos caer en algunos comportamientos o puede caerse como el abuso de sustancia, conductas agresivas o comportamientos improcedentes. Hoy, las cifras nos hacen ver que las tasas de suicidio son mucho más significativas en hombres que en mujeres, pero sobre todo en hombres que de una u otra manera han acumulado presiones no expresadas o incluso la falta de redes de apoyo, esa permisibilidad que debemos de tener, de reconocer que podemos apoyarnos, ¿verdad?, para el manejo de nuestras emociones. Cuando existe la expectativa de autosuficiencia, cuando se ha estigmatizado la búsqueda
de que los hombres no requieren ningún apoyo, pudiera estarse dañando, ¿verdad?, la salud mental y el bienestar de los hombres. Entonces, en este contexto, los roles de género tradicionales podemos decir que han impuesto expectativas sociales a la identidad masculina de una manera restrictiva. Y en muchos casos considero que esto ha sido incluso perjudicial. Estas expectativas han llevado a los hombres a presiones sociales, a presiones psicológicas, que sin duda demandan que hoy todos en la sociedad promovamos nuevas formas de masculinidad que permitan a los hombres expresar su individualidad, pero además demos ese espacio para expresar las emociones de una manera libremente en todas las esferas de la vida. Y esto nos lleva entonces a hablar de los nuevos modelos de masculinidad. Hace un tiempo estaba yo dando un curso de nuevas masculinidades y mi sorpresa fue que llegué al grupo y eran 40 hombres. Y entonces les decía, ¿por qué no hay ninguna mujer?, ¿no? Y me decían, es que el curso lo promovieron entre puros hombres. Dije, ¿cómo así? Si quienes tenemos que promover hoy de una manera importante las nuevas masculinidades son las mujeres. Este concepto no se ha acabado de atender. Cuando hablamos de nuevas masculinidades, estamos hablando de lo que algunos autores denominan masculinidades alternativas, las nuevas formas que la sociedad demanda del ser hombre. Y vamos a encontrar, por ejemplo, la flexibilidad, la diversidad que debe haber de esa expresión de la masculinidad. Hablar de masculinidades alternativas implica reconocer que hay diferentes formas en las que la identidad masculina puede desafiarse, pero puede incluso no apartarse, ¿verdad?, de los roles, o sí, de género tradicionales y restrictivos. Estas nuevas masculinidades deben de este paradigma que promuevan una comprensión mucho más inclusiva, mucho más flexible y sobre todo diversa de lo que es ser hombre, permitiendo a los hombres expresar esa individualidad y esas emociones. Y toca a todos los miembros de la sociedad darle esa visibilidad y reconocerlo. En estas nuevas masculinidades, ¿verdad?, se promueven nuevas formas de ser, nuevas formas donde la individualidad y las emociones se presenten de una manera auténtica. ¿Cuáles son esas nuevas formas a las que yo invito, ¿verdad?, a nuestra sociedad a visibilizarlas, pero además a promoverlas? Ese rol de hombre cuidador. Los hombres hoy asumen la crianza de los hijos de una manera maravillosa, comparten la gestión de las tareas domésticas, valoran de una manera muy puntual la empatía, la paciencia, la tolerancia, la comprensión en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares. El hombre emocionalmente expresivo, ¿verdad? Hoy los hombres, y tenemos que motivarlos a ellos, deben sentirse cómodos expresando sus emociones y sus vulnerabilidades. Hay que desafiar la idea de que siempre tienen que ser la figura fuerte, dejar de ser estoicos, eso es fundamental. El hombre igualitario en el trabajo. Necesitamos promover la igualdad de género en el lugar de trabajo sin invisibilizar al hombre. Hay que apoyar a las colegas femeninas, hay que abogar por políticas de equidad, claro, pero en esas políticas de equidad está también hacer visible a nuestros compañeros hombres. El hombre involucrado en nuestra comunidad es un nuevo rol que reconocen algunos autores, en donde los hombres hoy tienen una participación muy activa, motivando la atención de las necesidades y las iniciativas comunitarias. Trabajan por la justicia social, por el bienestar colectivo, por la equidad de género. Muestra es que en muchas charlas que damos, ¿verdad?, de equidad, de igualdad, hoy los hombres están presentes, cuando antes, les digo, los foros eran de muchas mujeres. Todavía cuando tocamos el tema de nuevas masculinidades, como no hay un conocimiento pleno de las mismas, se cuestiona la participación o no. ¿Se está pidiendo algo distinto de lo que debe ser el hombre? No. Lo que estamos es, a través de las nuevas masculinidades, hablando de ello, reconociendo esos comportamientos, esas capacidades y habilidades que tienen los hombres en la sociedad. Y está el rol del hombre creativo, el hombre artístico,
Los hombres hoy son capaces de abrazar sus intereses, sus talentos en áreas creativas, y eso implica desafiar los estereotipos que por años han venido asociándose a la feminidad. Estos nuevos modelos de masculinidad permiten justamente esa expresión auténtica y diversa de lo que significa ser hombre. Y eso es lo que realmente va a promover una sociedad mucho más equitativa y justa, que responda a las necesidades. Y cuando hablamos de participar activamente en la promoción de la equidad, debemos pensar en encontrar en el hombre justamente a nuestros mejores aliados en la lucha de la igualdad de género. Son ellos quienes nos permiten, a través de esa expresión auténtica y diversa de lo que significa ser hombre y de reconocer esa visibilidad que deben de tener hoy en la sociedad, que se convierten en nuestros mejores aliados. Cómo los hombres, a través de entender la desigualdad, de entender las experiencias de los desafíos que enfrentamos las mujeres u otras identidades de género, nos podemos ver inmersos todos, nos podemos ver incluidos en la sociedad. Por ejemplo, que los hombres participen de charlas donde se hable de género, de los distintos géneros, que participen en talleres, en seminarios, que permitan conocer lo que es la masculinidad saludable. Otro cambio importante para verlos como aliados en esta igualdad es darse la oportunidad de entender las otras identidades de género, que nos demos oportunidad de escuchar experiencias, perspectivas, que no juzguemos, que no emitamos juicios de valor, que simplemente entendamos que hay una diferente forma de vivir la vida a través de experiencias y perspectivas, sin que minimicemos la importancia que para ellos pueden tener. Hay que desafiar comportamientos inapropiados, hay que hablar, y el hombre tiene que hablar y actuar contra el acoso, contra la discriminación, contra la violencia de género en todas sus formas. No debe seguirse limitando a hablar, debe de expresarlo y debe promover y apoyar la inclusión de mujeres en todos los roles que impliquen liderazgo y toma de decisiones. Eso es reconocer espacios de influencia de manera importante, y es como los hombres pueden ser aliados justamente, ¿verdad?, en esa lucha por la sociedad. Hoy hay movimientos importantes que promueven la participación masculina. Por mencionar alguno de ellos, está una que se llama He4She, que es una iniciativa que tiene la ONU, donde mujeres invitan a los hombres a participar activamente en la igualdad de género y convertirse en agentes de cambio. Está Men Engage, que es una alianza global de muchas organizaciones y activistas que trabajan para involucrar a los hombres y a los niños en la promoción de igualdad de género y la eliminación de la violencia. Hoy en día, entonces, los hombres pueden llevar a cabo acciones prácticas importantes donde, por ejemplo, puedan compartir responsabilidades de cuidado, responsabilidades domésticas, donde de una manera hablada, compartida, disfrutemos de la cocina, de la limpieza, de las compras, quitando esa carga que históricamente ha sido desproporcionada y que solía recargarse en las mujeres. Hoy, afortunadamente, lo vemos ya en muchas parejas jóvenes, que esta distribución equitativa es mucho más perceptible. Pueden también los hombres, y hoy lo hacen, involucrarse de manera significativa en la crianza de los hijos. El teletrabajo ha fomentado y abierto esos espacios para ello. Y no solo en las tareas de crianza sencillas en la casa, sino en decisiones importantes sobre la educación y el bienestar, participando en las juntas escolares, en las actividades que se tengan. Y evidentemente el poder hablar. Lo que más difícil o el desafío más grande que tenemos es el poder hablar, el poder sentirnos cómodos y sentirse cómodos como hombre hablando de estos temas con nosotras las mujeres. Esos cambios que en el ámbito personal se pueden dar, también los podemos llevar al ámbito laboral, ¿verdad?
en donde los hombres sean parte de las políticas, sean sujetos de las políticas de licencia parental que pueda haber, que se apoyen o se involucren en los programas de diversidad que tenemos dentro de las organizaciones y que se abogue por una igualdad salarial entre hombres y mujeres. Todavía hay brechas importantes en algunos sectores. Y pueden participar también en cambios en el ámbito social, en donde participemos pues de actividades que abogan por la igualdad de género, que trabajemos en el desarrollo, que abramos nuestra opinión para ello. Promover la plática en esta materia es que los hombres justamente permitan a través de su participación activa lograr esa presencia en la sociedad que hoy requerimos. Son nuestros aliados. Adoptar estas acciones prácticas en nuestras vidas personales, laborales y sociales evidentemente contribuyen a desmantelar esas desigualdades de género que han existido y que son resultado de esa evolución histórica que en la materia se tiene. Ahora bien, desafíos sin duda. Tenemos desafíos y tenemos resistencias importantes. Hay que identificarlas. ¿Cómo identificar barreras, esos desafíos en las transformaciones de los roles de género? Primero, hay que conocer esas normas culturales, identificar esas normas que dentro de nuestras organizaciones puedan estar profundamente arraigadas y que impliquen roles de género específicos. Esa es una barrera significativa que hay que acabar. Porque además estas normas se convierten en creencias y si es a título organizacional, se convierten en cultura organizacional. A nivel familiar se convierten en creencias que luego se convierten en barreras para un comportamiento. Estas normas se van transmitiendo y a veces corresponde, ¿verdad?, empezar a cambiarlas. Y eso es un desafío. Hay que empezar a romper con ese estereotipo en el rol que por años ha existido. Los hombres que adoptan roles no tradicionales se enfrentan a estigmatización y presión social. A veces son ridiculizados o son rechazados. A veces emitimos críticas muy fuertes respecto de ello. Por ejemplo, en ocasiones nos enfrentamos a parejas donde el hombre decide ser quien cuide a los hijos y la mujer ocupar un puesto importante. Y ahí la crítica viene en función de los dos, desde la familia hasta los amigos, ¿verdad? Hay que dejar de estigmatizar esos roles. Eso es hacer visible el nuevo rol que demandamos del hombre. La ausencia de figuras o de modelos que muestren masculinidades alternativas pudiera dificultar el que el hombre se visibilice justamente en estas nuevas masculinidades. Hay que romper estas prácticas estructurales de fondo que han perpetuado la desigualdad de género y que son una barrera, tanto para hombres como para mujeres. Y donde más hay que trabajar, curiosamente, es en la resistencia individual. A veces, el hombre tiene que darse cuenta que el participar de estos nuevos roles puede abrir, ¿verdad?, comodidades interesantes en cuanto a su desarrollo y realización personal. En ocasiones, el adoptar un rol pudiera ser un desafío en cuanto a sentir que está amenazada la redefinición de su rol en función de ello. Por ejemplo, que un hombre se siente incómodo en tener que compartir pues las labores de la casa, ¿no? Hoy en día, las mujeres demandamos esa visibilidad y eso es lo que hay que procurar, que el hombre genere conciencia, que hoy las mujeres, ¿verdad?, estamos de acuerdo y estamos ansiosas por dejar estigmatizaciones históricas atrás y ver esos nuevos roles en el hombre. ¿Cuáles son las estrategias que pudiéramos nosotros decir que pueden ser útiles justamente para afrontar, para superar estos desafíos y resistencias? Sin duda, programas de formación, programas de comunicación, de difusión, donde se hable de estas masculinidades alternativas y se vea que hay que hablar de una deconstrucción de los estereotipos de género. Hay que desarrollar mucha sensibilización con los amigos en los primeros círculos, hablar de sus temas donde se promueva la narrativa de la nueva masculinidad.
Hay que capacitar en nuestros centros de trabajo para poder eliminar esos sesgos inconscientes que tenemos, políticas de liderazgo inclusivo, políticas de apoyo a la equidad. Hay que establecer diálogos entre hombres y mujeres como ahora donde podamos discutir, ¿verdad? Abiertamente las preocupaciones, las perspectivas, a lo que se está enfrentando el hombre en estas nuevas masculinidades. Hay que fomentar el participar en el desarrollo desde nuestro ámbito de la consultoría, en proyectos, en iniciativas que busquen promover la igualdad y que esto vaya no solamente desde la implementación de políticas, sino en gestar toda una cultura de nuevas masculinidades dentro de la organización. Y esto nos va a permitir, evidentemente, promover modelos positivos de socialización. Entonces, tenemos desafíos, sí. Todavía hay mucha resistencia también, pero en la medida en que trabajemos hombres y mujeres para sensibilizarnos, para formarnos, vamos a lograr juntos superar estas barreras. Es crucial que promovamos todos el trabajar en función de ello. Hay que reafirmar la importancia del rol del hombre en la construcción de una sociedad equitativa. Hay que motivar al hombre a involucrarse activamente en la promoción de la equidad. Hablar de igualdad, hablar de discriminación, hablar de equidad, no es una tarea propia de la mujer. Nos corresponde a ambos sexos hablar de ello. Queremos una sociedad equitativa, queremos una sociedad igualitaria, una sociedad justa. Queremos un bienestar prevaleciente en nuestra sociedad. Hagámoslo dándole participación a los diferentes sexos, pero a los diferentes roles de género también. Todavía hay muchos estigmas para aportarlo. ¿Cuál es la importancia de que una mujer, verdad, hoy refiera o hable de las nuevas masculinidades? Pues yo diría que lo primero es generar como mucha conciencia de que tenemos que ver un tema que nos duele todavía como sociedad desde una perspectiva integral, desde una perspectiva completa. Las mujeres podemos dar una perspectiva basada en nuestras propias experiencias y desafíos, convencidas, yo creo que la mayoría de nosotras, que es necesario romper estos paradigmas tradicionales y tratar de resaltar, de reconocer, ¿verdad?, estas nuevas masculinidades y la forma o el impacto que tienen en la relación diaria con nosotros. Al hablar sobre las nuevas masculinidades, pues hay que generar que el beneficio no solo es a los hombres, sino también a nosotros. Vamos a tener relaciones mucho más justas, relaciones mucho más igualitarias, pero además mucho más colaborativas. Vamos a involucrarnos en las nuevas masculinidades de manera tal que nuestros diálogos ya sean inclusivos, que la equidad no pueda lograrse solo a través de la participación de nosotras las mujeres, sino también los hombres sean quien promueva esa equidad. Cuando nosotros logramos destacar la intersección que puede haber entre las nuevas masculinidades y los feminismos, podemos visualizar cómo ambos movimientos, si los tomamos como movimientos, pueden apoyarse mutuamente para lograr eso que anhelamos todos, que es la igualdad de género. El que la mujer hable de nuevas masculinidades, yo creo que facilita el cambio. Además de desafiar las dinámicas del poder, ¿verdad?, de desafiar esas dinámicas tradicionales de estar silenciado y de hablar de temas exclusivamente de mujeres, pues hoy podemos desmantelar, por así decirlo, ese patriarcado, podemos promover una mayor igualdad en las conversaciones sobre género, podemos compartirles y podemos ser muy generosas, regalándole a los hombres mensajes claros de la importancia que tiene su presencia en la sociedad. Dejar atrás ese estigma de que el hombre es rudo, el hombre es violento, el hombre agrede, cuando lo que deseamos las mujeres es compartir todo aquello que disfrutamos con el hombre. Cuando las mujeres hablamos de nuevas masculinidades, estamos empoderando a otras mujeres para que se sumen a participar, ¿verdad?,
en estos temas tan importantes. Hablar de nuevas masculinidades implica crear efectos multiplicadores en una materia tan importante como es la equidad de género. Y todo ello facilita los cambios porque nos permite identificar creencias, barreras que han sido resultado de esas masculinidades tradicionales y nos permite generar soluciones concretas. Hoy como mujer hablar de nuevas masculinidades es trabajar en una visión estratégica y equitativa de la sociedad. Esa sociedad que todas las mujeres anhelamos, pero también los hombres. La perspectiva femenina, las experiencias, el poder desafiar o atender estas resistencias es tarea de todos, evidentemente. ¿Cómo podemos nosotros definir las nuevas masculinidades en un contexto actual donde el feminismo tiene un peso o un lugar privilegiado? Si entendemos nosotros que las nuevas masculinidades deben ser o deben conceptualizarse como una reconfiguración de la identidad masculina que se aleja, que rompe con esos roles de género tradicionales, pues hay que entender que lo que se busca es una expresión mucho más libre de la identidad masculina. Y entonces, hablar de complementariedad, hablar de reconocimiento de privilegios, hablar de apoyo mutuo, hablar de solidaridad, nos permite al hombre y a la mujer abogar, ¿verdad?, por desmantelar estos sistemas de opresión de género que están existiendo todavía y que demandan que promovamos la igualdad. Esto implica tener mucha responsabilidad y compromiso en promover la equidad. Los hombres hoy adoptan nuevas masculinidades y se convierten en nuestros aliados en esa lucha por la igualdad de género. No luchan contra nosotros, luchan con nosotros justamente. ¿Cuáles son las características de estas nuevas masculinidades? Si hablamos primero de su relación con el feminismo, pues podemos decir que las nuevas masculinidades y el feminismo pues no son opuestos, sino se complementan, porque el feminismo trabaja para empoderar a las mujeres, pero eliminar las desigualdades que enfrentamos. Por su parte, las nuevas masculinidades lo que buscan es liberar a los hombres de esos estereotipos restrictivos que también históricamente los han perjudicado. Cuando hablamos del reconocimiento de privilegios, lo que podemos decir que los hombres han tenido esos privilegios históricos, pero han constituido también, como puse ahí en la imagen, una carga sobre sus espaldas. Hoy en día, el reconocer las nuevas masculinidades en esta relación con el feminismo implica una mayor responsabilidad con la promoción de la equidad. Las nuevas masculinidades apoyan activamente el feminismo, evidentemente. Los hombres son nuestros mejores aliados, como ya lo he mencionado, en esa lucha por la equidad. Ahora bien, ¿cuáles son esas características? ¿Qué queremos las mujeres en esas nuevas masculinidades? Queremos que los hombres expresen sus emociones, que sean vulnerables, sin miedo a ser juzgados, sin miedo al que dirán. Que estén ciertos que valoramos su empatía y esa capacidad de poder establecer relaciones emocionales que sean muy profundas, que sean significativas, que podamos promover la distribución equitativa de las tareas a cargo de la pareja, que reconozcamos también en los hombres el trabajo no remunerado que históricamente ha recaído sobre nosotros. Y si hablamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, que se reconozca y se respete, ¿verdad?, la licencia parental, no solo, ¿verdad?, cuando nace el hijo, sino también, y afortunadamente nuestra legislación lo empieza a reflejar, cuando hay casos de enfermedades graves que demandan la atención de los hijos. Una de las nuevas masculinidades, ¿verdad?, importante es rechazar la violencia y ese rol de dominación que ha prevalecido históricamente. Las nuevas masculinidades rechazan tan tajantemente cualquier forma de violencia, cualquier forma de dominación o de control. ¿Por qué? Porque hoy en día las nuevas masculinidades deben fomentar
la resolución de conflictos a través de una manera respetuosa, promover el respeto en todas las relaciones que existan y en todos los ámbitos donde se desarrolla. Y evidentemente, lo que ha costado mucho trabajo en algunos sectores es respetar la diversidad de identidades de género. Es parte de las nuevas masculinidades, que se luche contra cualquier forma de discriminación, que se trabaje por esa igualdad de derecho, no solo del hombre y la mujer, de todas las personas con un absoluto respeto a los géneros. Y ello implica entonces, ya si hablamos exclusivamente de las nuevas masculinidades, justamente fomentar lo que les decía yo, pláticas abiertas, donde aprendamos, nos demos la oportunidad de promover, de entender las nuevas masculinidades, de crear espacios donde sean los hombres los que hablemos de este tema. A las mujeres nos encanta hablar de nuevas masculinidades porque es lo que anhelamos, lo que nuestra sociedad quiere, pero también lo que las mujeres deseamos ver en ellos. Esa seguridad, esa certeza, esa firmeza para mostrarse vulnerables, para reconocer las emociones, para poder ser agentes de cambio en materia de equidad de género, que fomenten, que acepten cualquier forma de incorporación de los distintos géneros. Hay que involucrar a los hombres en cualquier política que nos asegure que le estamos dando participación para ello. Hoy el feminismo juega un rol fundamental en la sociedad y está muy activo. ¿Por qué? Porque tiene como fin principal ese reconocimiento de la mujer dentro de la sociedad de una manera equitativa. Pues ahora las nuevas masculinidades vienen a complementar y a fortalecer también ese movimiento feminista, porque implica que reconozcamos en todos los géneros esa igualdad, esa justicia, esa equidad de la que hablaba yo al principio. Es posible y está en manos de todos nosotros, ¿verdad? El poder crear un entorno donde todas las personas podamos vivir de una manera auténtica, de una manera plena, de una manera que podamos salir a la calle tranquilos y no tener miedo a estar siendo juzgados por nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresar o nuestra forma de sentir. Hoy todos somos resultado, todos, hombre o mujer, de lo que hemos decidido, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de las experiencias vividas. Es momento de que nos demos cuenta que nuestra sociedad anhela esas nuevas masculinidades. Queremos vivir, queremos ver, queremos apoyar a esos hombres en donde hay una expresión emocional saludable, en donde se sientan cómodos, apoyándonos en las tareas del hogar, en donde haya un rechazo absoluto de ese poder de dominación, un rechazo absoluto a la violencia y donde sean promotores de la diversidad e inclusión. Estas nuevas masculinidades, como lo decía en apoyo en alguna de las láminas, implican un desafío, implica seguir trabajando en ese cambio de paradigmas que hoy todos tenemos como una gran tarea. Aquí quisiera cerrar para abrir el foro a preguntas o respuestas que hubiera. Dejo de compartir la pantalla y me vengo aquí con ustedes por si hubiera alguna pregunta, una reflexión en torno a lo que estamos comentando. No sé si sea por el chat. Les recordamos a los asistentes que tenemos el área respectiva de chat y ahí podrán subir las preguntas correspondientes para nuestra expositora de esta tarde. Vamos, es un tema no fácil y es un tema apasionante. Un tema que como mujer, estoy viendo aquí, ya que quité la presentación, que tengo muchas mujeres que nos toca de una manera muy responsable y comprometida trabajar en lograr esa confianza, ¿verdad?, en los hombres para mostrarse en ese nuevo modelo, en ese nuevo rol que ansiamos y que anhelamos.
No sé si hay algún comentario, alguna pregunta específica. Si quieres, para alentar un poco también a la audiencia, Angélica, yo compartiría un poco también mi comentario, que es una excelente ponencia la que acabas de hacer, muy, muy realista, muy actual, muy al momento, y la parte del comportamiento y la transformación de nosotros como personas, de la sociedad, y creo que también una vertiente a nivel mundial, que es esta equidad de la parte del género, donde vemos cómo trabajando de forma conjunta, ayudándonos tanto en la parte de la forma de trabajar, de pensar, de actuar del hombre y la mujer, soy de los convencidos que es un complemento muy importante en la parte de la formación que tenemos y también de la forma de pensar, que a veces no necesariamente es exactamente la misma, pero siempre la he visto como una forma complementaria y de que como sociedad podemos mejorar mucho y que para allá van las cosas. Es la forma en que tenemos que ir adaptándonos a esta nueva forma de trabajar, de ser, que debe estar representado tanto en las empresas, en las organizaciones, como en la propia familia, en el propio vínculo, esta transformación y nueva forma de trabajar en la que debemos de impulsar esta igualdad y la importancia de la equidad de género, que en mi muy particular punto de vista, comento o yo he platicado que no la veo tanto desde el punto de vista solamente de un número, sino es más importante el que esta participación sea real, que se esté viendo y viviendo, porque creo que es la forma en que como sociedad vamos a avanzar. Solo es un análisis o una opinión muy personal que quería compartir, Angélica, y en verdad agradeciendo toda tu presentación, la ponencia se me hizo excelente. Gracias, Edgar. Y bueno, me gustaría compartirles, si alguien se anima a hablar, algunas recomendaciones que son importantes para poder construir las nuevas masculinidades, porque además es tarea de todo. Digo yo, las mujeres necesitamos ayudar al hombre a visibilizarse, pero también tiene que haber un compromiso de los hombres por querer cambiar esa visión, por querer romper esos paradigmas que son inherentes al rol que históricamente hemos tenido. ¿Qué implica ello? Desaprender para volver a aprender. Hay que desaprender viejas creencias que socialmente han pasado de generación en generación y hay que tener una apertura para reaprender a cómo convivir, pero a cómo vernos, cómo desarrollarnos en sociedad. Y esa convicción de cambio tiene que ser firme. Hay que fomentar, y fíjense que es algo que es muy difícil en las diferentes charlas, en los diferentes talleres, fomentar las amistades masculinas desde una perspectiva que no sean de violencia o de bullying. En los centros de trabajo tenemos muchísimo por hacer en esa materia. Todavía hay grandes índices de bullying y tenemos nosotros, ¿verdad?, que buscar justamente ser promotores, sí, de las nuevas feminidades, pero también de las nuevas masculinidades. Yo lo digo muy tajante. Mujeres, tenemos que dejar de invisibilizar al hombre. Tenemos que dejar de estereotipar al hombre. Hoy, quienes estamos al frente de organizaciones, quienes podemos tener el uso de la voz, tenemos que promover para ambas partes. Porque las nuevas masculinidades van a permitir una forma mucho más sana de poder interactuar entre hombres y mujeres. Hoy, la noción de nuevas masculinidades demanda que participen los hombres más de cerca, pero como aliados justamente a estos movimientos feministas, a estos modelos que implica transformar ese modelo dominante de la masculinidad para construir de la mano con las mujeres una igualdad, construir ese anhelo de feminidad que queremos, ese posicionamiento de las mujeres en nuestra sociedad. No sé si hay algún comentario por aquí, alguna pregunta, hay algunas preguntas por aquí. Sí, tenemos algunas preguntas. Muchas gracias a quienes nos las han hecho llegar a través del chat. Muchas gracias, Angélica. Definitivamente un tema que nos compete a todos para cambiar la visión tradicional de nuestra sociedad y establecer condiciones de equidad en todos los ámbitos de nuestra vida, a fin de erradicar los comportamientos discriminatorios y llegar a un estado de respeto mutuo entre géneros. Este comentario
es de parte de nuestro presidente, el ingeniero Óscar Solís Yepes. Muchas gracias, ingeniero. Graciela Bárcenas, también agradecemos que se haya conectado. Felicidades por esta charla, Angélica. Este es un buen comienzo, lo dijiste muy claro, es una tarea de ambos, mujeres y hombres, porque juntos podemos avanzar y enfrentar los desafíos que a ambos nos competen trabajar. Marlene Rojas pregunta, ¿existe alguna metodología donde se hable de este tema en las empresas? Es decir, ¿por dónde empezar? ¿Qué políticas se deben de desarrollar? Gracias, Oscar. Gracias, Marlene. Marlene, de hecho, en unos días, creo que en agosto, tenemos una fecha, si no ahorita me corrige Noé, en donde vamos a trabajar justamente el protocolo que hoy de manera obligada debe existir en las empresas. Resulta preocupante que muchas empresas en nuestro país no sepan que hoy es obligatorio tener un protocolo. Y un protocolo no que hable de nuevas masculinidades, que hable de no discriminación, que hable de integración, de equidad, y evidentemente ahí tienen que verse reflejadas las nuevas masculinidades. En todos los procesos formativos, cuando hablamos de no discriminación, de igualdad, no hay que darle solamente un peso hacia las mujeres. Hoy las mujeres somos quienes reclamamos de los hombres las nuevas masculinidades. Bueno, trabajemos en ello. Entonces, contestando muy puntualmente, Marlene, sí, hay todo un protocolo a seguir, es obligado para todas las empresas y bueno, queda abierta la invitación. Vamos a tener tenemos un taller gratuito para nuestras empresas afiliadas para integrar este protocolo. Queremos ser las empresas afiliadas conscientes de la importancia que tiene en el campo de la consultoría, pues ejemplo en esta materia. Entonces, cordialmente invitada, Marlene. Gracias. Tenemos un par de comentarios más. Osvaldo Manuel Nava nos comenta que agradece y aplaude la ponencia de la doctora. Es un tema bastante complicado y extenso, pero sin duda un punto importante en la sociedad actual y sobre los aspectos de adoctrinamientos y paradigmas del rol de género. Entender que la sociedad ha cambiado y el pensamiento humano también, con base en las condiciones actuales. Graciela Bárcenas nuevamente nos escribe, también considero que como mujeres tenemos una tarea importante para acompañar a nuestros compañeros en este camino de nueva construcción de sociedad. Muchas gracias, nos comenta Marlene, y al parecer son todos los comentarios que tenemos hasta el momento. Listo, pues no, evidentemente coincido con Osvaldo y con Graciela, y como he dicho, hoy tenemos las mujeres no un desafío, un gran compromiso por hacer visibles esas nuevas masculinidades que por años han sido un anhelo. Evidentemente es poco tiempo para presentar, para desarrollar este tema, pero estaremos todo el año trabajando en análisis que nos permitan, ¿verdad?, a través de estos webinars, generar mucha conciencia, pero además, pues estamos abiertos siempre como cámara para poderles aportar todo lo que tengamos, ¿verdad?, de conocimiento, de experiencia en estas materias. Gracias, Oscar, gracias, Edgar, Noé, por esta invitación y bueno, seguiremos trabajando como cámara, evidentemente, en estos temas. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a permitir a continuación poner en pantalla simplemente ya para terminar, poder entregarle un reconocimiento de parte de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, para lo cual solicitamos, por favor, al licenciado Edgar Salinas Casillas, que sea tan amable de entregarlo de manera virtual. Sí, con todo Adelante, gusto, licenciado. Noé, y nuevamente nuestro más sincero agradecimiento, Angélica, una excelente ponencia. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría otorga el presente reconocimiento a la doctora Angélica Cieiro Noriega por su brillante participación en la webinar Construyendo Equidad, el rol del hombre en la nueva sociedad. Agradecemos su valiosa aportación a la Consultoría Nacional, y esto lo estoy leyendo en nombre del ingeniero Óscar Solís Yepes, nuestro presidente actual en la Cámara. Nuevamente, muchísimas gracias. Una excelente ponencia la que nos acabas de dar, Angélica. No, gracias a ustedes y un gusto.
Gracias a todos, agradecemos su conexión y les estaremos haciendo llegar próximamente información de los próximos cursos de la Cámara. Muchísimas gracias y excelente tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias nuevamente, Angélica. Hasta luego.